Vale. Bueno, si os parece, vamos a ir comenzando la sesión que voy a llevar a cabo en el Global Azure de España. Y bueno, en primer lugar me gustaría, pues, como es costumbre, ¿no? En esta sesión, en este tipo de sesiones, ¿no? Pero que nunca está de más, es agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible este evento, ¿no? Desde mi punto de vista creo que este tipo de eventos son fundamentales para la comunidad porque al fin y al cabo son puntos de encuentro, ¿no? de todos los consultores, especialistas, desarrolladores, ¿no? que trabajan día a día con Azure y que, bueno, pues al final nos permite conocer pues, qué cosas están haciendo otros compañeros, cuáles son los puntos fuertes de ciertas tecnologías o ciertos servicios de Azure, bueno, pues tener distintas visiones, ¿no? de todo el espectro de la suite de servicios de Azure y bueno, o sea, para los que nos dedicamos a esto, pues la verdad que eventos de este tipo son fundamentales porque al final nos sirve mucho de inspiración y, bueno, en ciertos momentos pues nos pueden dar soporte a lo mejor a necesidades de conocimiento, ¿no? que tengamos. Por todo ello, quiero agradecer a los partners el esfuerzo que hacen tanto a nivel económico, ¿no? Y luego también, pues eso, todo el tiempo que dedican a poner en marcha este evento, que sin duda es un evento fundamental en la comunidad y que, bueno, pues que también gracias a Microsoft, ¿no? Que es una referencia del mundillo, ¿vale? Y bueno, pues si os parece, vamos a pasar ya a hablar un poco de la charla en cuestión. La idea que tengo es, bueno, quiero hablar un poco de la ingesta de datos en tiempo real, ¿no? Para sobre todo proyectos de analítica y bueno, pues cómo ingestamos esos datos de sistemas transaccionales en nuestros lagos de datos, qué arquitecturas se pueden implementar, bueno, pues qué servicios o qué herramientas tenemos para llevar a cabo esto. Hablaremos de CDCs, de bueno, algunos productos específicos y bueno, más adelante lo vamos a ver en la agenda de la sesión, ¿vale? Antes de meterme en la agenda, ¿no? y en la sesión propiamente dicha, me gustaría hacer una breve introducción sobre mí. Bueno, mi nombre es Daniel, soy el manager de Data y Analytics en MyCloudor, una empresa que es patrocinadora de este evento y que, bueno, pues lleva trabajando en temas de cloud desde sus inicios, por lo tanto tiene un ADN 100% cloud y bueno, pues hace proyectos muy relacionados con temas de infraestructura, hace proyectos muy relacionados con temas de SAP y hace proyectos muy relacionados con temas de data, ¿vale? Entonces, comentaros también que soy ingeniero de organización por la Universidad Politécnica de Madrid y que, bueno, pues tengo más de 8 años de experiencia en consultoría, en proyectos relacionados con, sobre todo, explotación de datos, con la nube de Azure, de AWS, GCP y bueno, pues he tenido la suerte de poder trabajar en distintas geografías, en distintos sectores, ¿no? Como puede ser banca, retail, industria, etcétera, bueno, pues que junto con los compañeros con los que he podido coincidir, pues me han ayudado a tener una visión global de, bueno, pues las necesidades que tienen las empresas y organizaciones con respecto a la ingesta de datos, la explotación de datos, etcétera. ¿Vale? A nivel de certificaciones, pues bueno, comentaros simplemente que de estas nuevas que hay, ¿no? Porque tengo de las pasadas, de las 473, 475 y demás, pero bueno, soy Data Engineer en Azure y Data Analyst, ¿vale? Tengo esas dos certificaciones. Tengo otras también en otras tecnologías que pongo ahí en asterisco porque tampoco son relevantes para la sesión que vamos a tener hoy. Y bueno, deciros que la herramienta que más utilizo para comunicarme y para compartir cosas es LinkedIn. Entonces, bueno, os dejo aquí mi perfil para que si alguno está interesado, pues que conecte conmigo o bueno, pues que si tiene alguna duda o incluso quiere preguntarme algo asociado
a esta sesión, pues me escriba por LinkedIn, ¿vale? Y bueno, pues si os parece, vamos a meternos ya en harina, vamos a ver un poco la agenda y vamos a comentar cuáles son los distintos puntos que vamos a tratar hoy, ¿vale? Vale, si os parece, esta va a ser la agenda. Eh, Como bien os he comentado, intento bueno, sintetizarlo al máximo, pero bueno, son temas bastante amplios los que se tocan y bueno, sobre todo lo que quiero es que os quedéis con la idea de lo que es un CDC, ¿no? ¿Cuál es el CDC por excelencia, ¿no? De código abierto, que es de Bethune? ¿Qué distintas arquitecturas, ¿no? Nos podemos encontrar o podemos montar en Azure con la idea, ¿no? De integrar esos datos en tiempo real de nuestros sistemas transaccionales en nuestro lago de datos y, bueno, pues en última instancia llevar a cabo una demo en la que veamos bueno, pues cómo se comportan estos sistemas, qué componentes tienen y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os parece empezamos con la definición de un CDC, ¿no? ¿Qué es un CDC? Bueno, para contestar esto, casi que tendríamos que preguntarnos para qué necesitamos un CDC, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabéis, muchas aplicaciones suelen empezar pues, con una cosa muy sencillita, ¿no? Una aplicación que se conecta a una base de datos, donde se registran las distintas acciones que el usuario desea, ¿no? Eh, y que conforme esa aplicación va creciendo, ¿no? Y va requiriendo de pues, más componentes, ¿no? De su arquitectura, la complejidad va aumentando, ¿no? Esto también nos lo podemos encontrar en sistemas legacy o, bueno, pues a lo mejor en organizaciones en las que tienen sistemas que se comunican unos entre otros y la organización es muy grande, ¿no? Pues la complejidad pues es también muy alta. Entonces, al final se necesita que todos esos sistemas se estén relacionando, ¿no? Entonces, bueno, para estos casos muchas veces se suele llevar a cabo escrituras duales, ¿no? Pero en última instancia siempre nos encontramos con ese problema, ¿no? ¿Cómo se sincronizan todos esos datos que podemos tener en nuestra base de datos, en nuestro sistema de analítica, en nuestra caché, ¿no? Pues bueno, la principal motivación por la que surgen los CDC, ¿no? Es por eso, por que nos encontramos con sistemas en organizaciones en los que la información no es consistente, ya que se tienen que actualizar a la vez múltiples recursos y eso pues al final nos acaba llevando a muchos problemas, ¿vale? ¿Qué es un CDC, un Change Data Capture? Pues básicamente es un producto que lo que nos permite es, nosotros utilizamos nuestra aplicación, escribimos en nuestra base de datos y el CDC se encarga de eh, transmitir esa información, ¿no? De la transacción que hemos llevado a cabo por los distintos sistemas que deseemos, ¿no? Entonces, el CDC al final identifica las operaciones de create, update and delete en nuestra base de datos y conforme se van realizando, las va enviando a una cola de Kafka, que esta a su vez lo que hace es repartirla, ¿no? En función de los topics por cada uno de nuestros sistemas, ¿vale? Los principales casos de uso que tienen los CDC, pues desde mi punto de vista, yo me he encontrado esto. Seguramente haya más, ¿vale? Pero yo creo que estos son los principales. También tenéis que tener en cuenta que, bueno, pues estoy un poco sesgado hacia el tema del dato y de la analítica, pero bueno, donde tienen mucho uso es en analítica en tiempo real, sustituyendo a lo mejor nuestros sistemas de ETL o de DLT, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues integramos en tiempo real todas esas transacciones que se realizan en nuestra base de datos dentro de nuestro lago de datos o dentro de nuestro data warehouse. Y esto además lo hacemos con un mínimo impacto sobre nuestro sistema transaccional, lo cual es muy interesante cuando tratamos con RPs. El segundo caso de uso
que nosotros, o sea, que sobre todo en la empresa en la que trabajo, identificamos es la migración de bases de datos, ¿vale? De on-premise a cloud, homogéneas, heterogéneas. Pues bueno, al final es una herramienta que nos permite tener una réplica de nuestra base de datos constante y bueno, pues nos facilita las migraciones y facilita que no sean muy traumáticas, ¿vale? Y el último caso de uso en el que yo me he encontrado CDCs, pues es en la ruptura de arquitecturas monolíticas, ¿de acuerdo? Los tipos de CDC que hay actualmente, pues bueno, hay que tener en cuenta que un CDC lo que hace es detecta el cambio, captura el cambio y lo propaga, ¿no? Entonces, los tipos se identifican sobre todo en cómo bueno, es capaz de identificar ese cambio, ¿no? ¿Vale? Los tres principales que nos encontramos son los basados en query, que bueno, consisten en identificar pues, cómo se produce el cambio a través de una columna específica de nuestra tabla, ¿vale? El problema de estos tipos de CDC es que son muy lentos y consumen recursos de nuestra base de datos, por lo que no se suelen utilizar en escenarios muy intensivos, ¿no? Con grandes volumetrías. Por otra parte, tenemos también los basados en trigger, que bueno, son capaces de hacer un delivery del dato en tiempo real, pero también impactan un poco en el rendimiento de nuestra base de datos, ¿vale? Y en última instancia tenemos los que sin duda son los que mejor funcionan, que son los basados en log, que básicamente lo que consiste el CDC basado en log es en replicar la información generada en los logs transaccionales de la base de datos, ¿vale? Este tipo de CDC son, dentro de los que hay, los más rápidos, los que tienen prácticamente cero impacto en nuestro sistema transaccional, lo cual es muy positivo si estamos trabajando con un sistema crítico en una organización, como puede ser un ERP. Y, bueno, al final que estén leyendo del log de la base de datos, la mayoría de las bases de datos transaccionales tienen un log, con lo cual, la posibilidad de que nuestra tecnología de base de datos sea compatible con los CDCs basados en log, pues es muy alta, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, pues al final los mejores CDCs pues estén basados en el log, ¿de acuerdo? Con respecto a las características, pues bueno, tenemos tres que son muy positivas y dos que, bueno, no lo son tanto, ¿vale? Principal característica de los CDCs basados en logs, que tienen poco impacto en el sistema transaccional. Esto vuelvo a decir que es muy importante porque muchas veces nuestros procesos de ETL o de DLT, pues como os habrá pasado, ¿no? En infinidad de veces, infinitud de veces, al final pueden llevar a impactar en nuestro sistema transaccional y, bueno, cuando son sistemas críticos es algo que no nos podemos permitir, ¿vale? Son óptimos para usos intensivos porque al final, al estar la réplica o sea, constantemente, ¿no? Activa, los datos incrementales, ¿vale? Nos permiten mover volúmenes de datos muy reducidos, ¿no? A lo largo del tiempo. O sea, al final están replicando durante todo, ¿no? Todo el tiempo, con lo cual bueno, nos adaptamos un poco al uso de la propia base de datos y bueno, pues somos capaces de pues, replicar esos datos de manera incremental. Luego, por otra parte, nos permiten, ¿no? El tiempo real. Esto sobre todo porque están basados en el log transaccional, que al final el log, cada vez que la base de datos genera un registro, el log lo genera también y el CDC lo que hace es detectar el cambio y enviarlo, ¿vale? Y las dos últimas características que, como bien os decía anteriormente, no son del todo positivas, es el tema del raw data, que al final los mensajes que genera el CDC pues son de creación, actualización y borrado y que bueno, pues, requieren interpretarse, ¿no? Y bueno, requieren de una cierta lógica y estructura que luego veremos en la demo, ¿vale? En última instancia,
las tablas o el origen de datos con la tabla está sincronizado, ¿no?, con el CDC. Por lo tanto, si se produce algún cambio en la estructura de la tabla o se modifica la columna o se hace cualquier modificación dentro de la tabla, eso va a hacer que el CDC pues no sea capaz de replicar y bueno, pues al final impactará, ¿vale? Por eso cuando se tiene un CDC activo hay que tener mucho cuidado con las modificaciones de la estructura de nuestras tablas, ¿vale? A continuación os voy a enseñar un pequeño esquemita de cómo funciona un CDC basado en logs, pero bueno, ya lo hemos explicado, entonces bueno, para que veáis cómo podría ser, ¿no? Tendríamos nuestra aplicación, ¿no? Pues una aplicación de gestión de pedidos que genera una transacción sobre la base de datos y la base de datos se escribe en el log transaccional. Lo que hace el CDC es identificar ese registro que se ha añadido en el log transaccional y lo envía a un bus de eventos, ¿vale? Que a su vez es consumido por una herramienta de streaming donde realiza pues, toda esa transformación lógica que os decía, porque al final lo que nos da el CDC es un raw data, ¿vale? Que hay que darle cierta lógica. Y en última instancia lo que hacemos es almacenar ese dato en nuestro data lake o data warehouse, ¿vale? Para consumirlo en nuestra aplicación de reporting o donde sea, ¿vale? Para terminar con los CDC, me gustaría, bueno, pues comentar el tema de la operación, ¿vale? Del streaming data change, que al final, bueno, pues mm, yo la verdad que siempre me he encontrado con problemas en las cargas iniciales, ¿vale? Con cualquier CDC. Suelen ser, bueno, no suelen ser muy eficientes, mejor dicho, ¿vale? Cuando las volumetrías son muy elevadas. A lo mejor si tenemos tablas históricas, ¿no? Bueno, o tenemos a lo mejor una tabla de transacciones con mucha volumetría, lo que se suele hacer es generar como dos pipes distintos, ¿vale? Uno asociado a la snapshot, ¿vale? Y otro asociado a la replicación del dato en streaming. De esta manera lo que hacemos es desacoplar un poco, ¿no? Y bueno, pues se pueden utilizar herramientas como Data Factory para el snapshot inicial, ¿vale? Bueno, ya hemos entendido un poco lo que son los CDCs, por qué surgen, ¿no? Qué tipos hay, ¿no? Y cuáles son sus principales características. Y ahora lo que me gustaría es poder bueno, profundizar en Debezium. ¿De acuerdo? Debezium es el CDC de código abierto por excelencia. Tiene una comunidad muy activa. Es compatible con casi todas las bases de datos que podamos necesitar. Está integrado con Kafka, porque al final no deja de ser una especie de librería de Kafka. Y bueno, pues la cantidad de empresas que lo usan es enorme. En entornos productivos, pues empresas como Zalando, Ubisoft, pues lo tienen, ¿no? Y lo utilizan. Con respecto a la unión perfecta, ¿no?, que tiene con Kafka, pues esto es sobre todo porque principalmente los mensajes permiten una clave y se garantiza sobre todo el orden por partición, ¿vale? Al final, cuando montamos un escenario de este tipo, pues cada tabla es una partición, por así decirlo. Y bueno, pues que como bien sabéis, Kafka es un broker de mensajes, ¿no? Y bueno, pues los tenemos los productores y los consumidores. Los productores pueden ser servidores web o aplicaciones móviles, ¿no? Al final estas envían eventos y los consumidores pues los ingestan, ¿no? Entonces, lo que hace óptimo a Kafka para la ingesta, ¿no?, de estos eventos producidos por Debezium es que al final Kafka es como si estuviera estructurado como un log, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos permite, que al final se resume en esto que comentábamos aquí. Como bien decía anteriormente, pues es que es un producto que está muy integrado con Kafka, pero bueno, casi que podríamos decir que Debezium, ¿no?, es una especie de librería, ¿no?, de Kafka. Entonces, por ver un escenario, ¿no?, bastante común y el componente principal que es Kafka Connect, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos una base de datos SQL Server, por ejemplo, y una base de datos Oracle, ¿vale? Tenemos el componente Kafka Connect, que al final va a ser el que va a permitir que esos productores de eventos, ¿no?, pues envíen, ¿no?, los eventos a través de la librería de Debezium de SQL y Debezium de Oracle. Y bueno, pues tendremos en la cola Kafka, pues tendríamos dos tablas que vienen de SQL, por ejemplo, y una que viene de Oracle, con las distintas operaciones de creación, actualización o borrado del registro. En última instancia tendríamos otro Kafka Connect
en este caso con el conector de Databricks, que nos permitiría almacenar nuestro dato en un Delta Lake. ¿De acuerdo? Los conectores, pues como os comentaba antes, la mayoría de bases de datos pues tienen conector, estas son las principales. Como bien decía también, es una comunidad muy activa y constantemente están integrando nuevas funcionalidades y nuevos orígenes de datos, ¿vale? Pero bueno, como veis, pues al final, teniendo SQL Server, Oracle DB2, Postgre, MySQL, pues al final tienes casi todas las importantes, ¿vale? A nivel de conector, ¿no? ¿Cómo funciona un conector de Debezium? Pues bueno, como veis aquí, esto es el JSON de configuración del propio conector de Debezium y bueno, pues simplemente lo que se hace es indicar la librería en cuestión y bueno, una serie de características específicas de la base de datos, ¿vale? Por último, para finalizar con Debezium, pues bueno, me gustaría comentar un poco cómo es el mensaje, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a entender luego la demo. Cómo es el mensaje que nos genera Debezium y que, bueno, que se envía a Kafka. O sea, al final, bueno, tenemos una APK y un valor, pero sobre todo tenemos aquí, como vemos a la derecha, el ejemplo de esta transacción, ¿no? En el que tenemos un payload, en el que tenemos un estado anterior, ¿no? Un estado después, ¿no? E información asociada al origen. Por otra parte, aquí abajo tenemos lo que es la operación, ¿no? Que nos va a decir si es de creación, de actualización o de borrado. Y luego una fecha, ¿no? En la que se genera el registro, que esto nos ayudará también a montar luego esa lógica en nuestro destino y saber con qué registro nos tenemos que quedar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente como podéis ver, pues tenemos en este mensaje una tabla que es la de customers, un esquema asociado con una base de datos, ¿vale? Y bueno, pues tenemos el estado, ¿no? Que tenía el registro antes y después del update, ¿no? Entonces, bueno, pues como podemos ver, lo único que se ha modificado es el correo electrónico y bueno, pues al final el atributo de op nos está diciendo que es una operación de actualización, ¿vale? El formato de los mensajes, pues puede ser tanto JSON como Avro y bueno, pues a grandes rasgos esto es o sea, este es el mensaje que nos genera Debezium y bueno, ahora lo veremos a continuación en la demo y luego lo entenderemos mejor, ¿vale? Bueno, siguiendo con la agenda, vamos a comentar ahora más, o sea, quizá arquitectura sea demasiado porque, bueno, es una arquitectura un poco, más bien que, más que arquitectura, son las distintas opciones de servicios, ¿no? Con las que se puede bueno, trabajar con Debezium en Azure, ¿no? Hay tres escenarios distintos, esto ya os digo que al final se pueden coger combinaciones de ambos. No hay un escenario de referencia, una arquitectura de referencia, entonces, bueno, esto depende mucho del caso del cliente, ¿no? Pero bueno, en la opción A, pues básicamente lo que tenemos es una base de datos SQL, ¿vale? Que Azure SQL, que tiene que ser una instancia gestionada, ¿vale? Para poder activar el CDC. Luego tenemos una máquina virtual en la que bueno, se lleva a cabo la instalación de Kafka y todos los componentes, el de Debezium y en este caso un conector de Confluent. Si empezáis a trabajar con Debezium, pues bueno, tendréis que seguramente pues, trabajar con algún conector de Confluent. Hay algunos que son totalmente free, otros hay que pagar alguna licencia, ¿vale? Entonces, bueno, al final nosotros replicamos el dato del Azure SQL Managed Instance. Para ello utilizamos la máquina virtual en la que tenemos instalado el Debezium y todos esos componentes. Se lleva a cabo el volcado en Raw Data en el Data Lake y tras esto pues, se utiliza Databricks para realizar distintas transformaciones, ¿vale? Normalmente esto se hace con un proceso de microbatch y no streaming, donde se aplica la lógica pertinente para que bueno, pues, todos esos registros que hemos ido replicando lo que hagan es construir la misma tabla que tenemos en el origen de Azure SQL, ¿vale? En la opción B, ¿cómo lo tendríamos montado? Pues bueno, tendríamos también un SQL Managed Instance, que sería la base de datos de origen.
Tendríamos un AKS donde tendríamos bueno, distintos pods y bueno, sobre todo tendríamos Kafka y Debezium. Y luego, por otra parte, tendríamos Databricks, que por medio de Streaming Analytics lo que haría es consumir las distintas colas de Kafka y almacenarlas en el Delta Lake, ¿vale? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, esta es la opción más sencilla y la que mejor funciona, ¿vale? Si lo que queremos es almacenar el data en un Delta Lake. Pero bueno, para terminar, pues la última opción, ¿cuál sería? Pues tendríamos un Azure SQL Managed Instant con un AKS también, igual que en la opción B, pero en lugar de enviar o consumir los eventos con Databricks, lo que tendríamos es un Event Hubs que a su vez tendría un Streaming Analytics que realizaría algunas transformaciones, ¿no?, de esos datos y los almacenaría en un Data Lake, ¿vale? Esto al final, bueno, sabéis las diferencias entre Data Lake y Delta Lake. Bueno, al final el Delta Lake es como una extracción lógica de los datos que tenemos en el Data Lake. Pero bueno, como veis hay infinitud de posibilidades y bueno, al final tendréis que buscar cuál es la que más le conviene a vuestro cliente. Pero desde mi punto de vista, la opción B es la que mejores resultados da y es la que vamos a utilizar para realizar la demo. ¿De acuerdo? Y dicho esto, si os parece, vamos a pasar a la demo. Antes de entrar al portal y bueno, empezar a ver cosas, voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, bueno, el contexto de la demo es que bueno, tenemos una plataforma de datos, ¿no?, que quiere integrar de un sistema transaccional ciertos datos en nuestro lago de datos, especialmente en nuestro Delta Lake. ¿Vale? Se requiere que la integración tenga un mínimo impacto sobre nuestro ERP y bueno, el dato replicado debería integrarse en un escenario de alta disponibilidad. ¿Vale? Para ello, pues bueno, he desplegado esta arquitectura en lo que es mi grupo de recursos, en la que bueno, os explico un poco lo que se tiene. ¿Vale? Básicamente tenemos una máquina virtual con un SQL Server, ¿vale? Tenemos un Data Factory que lo que se utilizaría es para lo que os he comentado anteriormente, ¿vale? Para toda esa ingesta inicial, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa es lo que está dentro de esta VNet, ¿vale? Tendríamos, por una parte, el AKS con los distintos servicios, ¿vale? Bueno, o sea, lo principal aquí es que hay un servicio que se llama Streamsy, que es, por así decirlo, el que soporta el resto, ¿vale? O sea, es un pod que es la base del resto de servicios. Luego tenemos también Kafka Connect, tenemos Zookeeper, tenemos el broker de Kafka, tenemos a Kafka Exporter para tema de métricas, tenemos Prometheus y Grafana pues para toda la parte de monitorización de nuestra bueno, de nuestras ingestas, ¿no?, con Kafka. Y bueno, al final todo eso está montado dentro del AKS. Y en última instancia, lo que tenemos es bueno, un clúster de Databricks que lo que hace es consumir el topic de Kafka, ¿vale? Una tabla que estamos replicando, y realiza ciertas transformaciones para almacenarlo dentro de nuestro Delta Lake. ¿De acuerdo? Eh, para terminar, voy a añadir una serie de tips que, bueno, como comentaba, pues que tenemos que implementar dos vías, perdona, una para la integración de históricos y otra, pues, o sea, para lo que es la puesta en marcha, ¿no? Y una vez que está puesta en marcha, pues tendríamos la otra, que es la del CDC y la replicación. Se recomienda que el AKS y el Databricks estén en la misma subnet y luego, bueno, pues también si el origen de datos es un Azure SQL, pues deciros que tiene que ser una instancia gestionada porque, bueno, la base de datos necesita un atributo específico bueno, solamente lo permiten las instancias gestionadas o el SQL Server, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la presentación, ¿vale? Un segundito y, vale. Eh, eh, eh,
Venga, voy a empezar un poco enseñando los distintos recursos que hay levantados en el portal de Azure, ¿vale? Un poco en base a la arquitectura que os acabo de enseñar. Recordad que tenemos una base de datos SQL Server, ¿vale? En este caso, para la demo la hemos montado en una máquina virtual. Por otro lado, tenemos una AKS donde está montado Debezium, Kafka, Kafka Connect, etcétera, una serie de servicios que consumen la información que se modifica en la base de datos a través de transacción log y la envían en última instancia a un Databricks, ¿vale? Este Databricks lo que hará finalmente dejar el dato en raw data en una capa de staging dentro del data lake para después transformarlo y dejarlo pues, replicado como está en la base de datos en una capa de bronce, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente enseñaros, estos son los recursos, ¿vale? Por seguir un poco el orden lógico del flujo de datos, voy a empezar por la máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar que, nada, pues tenemos una máquina virtual que tiene una base de datos, que es DB1DB, con una tabla que se llama DBO Visits, ¿vale? Normalmente en nuestras bases de datos, cuando vayamos a configurar Debezium, pues habrá que ejecutar una serie de scripts, pero vamos, eso viene totalmente documentado en la documentación de Debezium y no tiene ninguna complejidad, ¿vale? Entonces simplemente deciros que en este caso tenemos esta tabla, que es la de visits, que tiene 150 registros y nada, simplemente ejecutamos esta consulta, este procedimiento almacenado para detectar eh, qué tablas, ¿no? Dentro de nuestra base de datos están activadas al CDC, ¿vale? Y bueno, pues como veis, la única tabla que tenemos, que es la de visits, es la que está activada. ¿De acuerdo? Luego volveremos para hacer la demo, ¿no? Y en directo y ver cómo se transmite toda esa información, ¿vale? Ejecutaremos una serie de inserts, updates y deletes para ver cómo se replican en el Data Factory. Pero antes voy a seguir enseñando un poco los servicios que tenemos, ¿vale? Eh, tenemos entonces la máquina virtual con la base de datos. Después tenemos un AKS, ¿vale? El AKS se basa en Streamsy, que al final Streamsy es como el pod sobre el que se sustentan el resto. Y vamos, si instalamos Debezium en un AKS, pues vamos a tener que utilizar Streamsy. ¿Vale? Dentro de los servicios que podemos encontrar en el AKS que hemos desplegado, pues bueno, ahora vamos a ejecutar alguna consulta en la consola, ¿vale? Pero simplemente quería recordar que esto cuando lo instaléis hay que utilizar un namespace propio, ¿de acuerdo? Porque, o sea, si utilizáis el de default, seguramente os falle por todos los lados. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya estoy en el namespace que me he generado, ¿vale? Para la demo. Voy a ejecutar este comando para obtener los distintos servicios que tenemos y los vemos, ¿vale? Bueno, como veis, tenemos Grafana, Prometheus y demás para monitorización. Tenemos el Kafka, bueno, Zookeeper, tenemos el external, el connect, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que hacer caso a este servicio, que es el Kafka, ¿vale? Donde están los topics. Esto es muy importante porque esta IP es la que vamos a necesitar para configurar luego nuestro Databricks, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos serían los servicios que tenemos. Vamos a ver un momento los pods, ¿vale? Para que los veáis. Y bueno, pues como veis, pues tenemos el Grafana también, Prometheus y demás, pero aquí, si os fijáis, hace referencia a Streamsy, ¿vale? Como bien os decía, Streamsy nos va a permitir llevar a cabo, bueno, pues eh, toda esa orquestación y demás, porque bueno, al final lo vamos a tener que instalar, ¿vale? Para utilizar Debezium, ¿de acuerdo? Y en última instancia os voy a enseñar un poco los topics que tenemos, ¿vale? Para que veáis un poco cómo hace referencia a nuestra tabla en cuestión, ¿vale? Si os fijáis aquí, SQL, DBO Visits, ¿vale? Pues entonces tenemos aquí como topic la tabla que queremos replicar en nuestro Delta Lake,
¿vale? También, bueno, pues tenemos aquí, os voy a enseñar un poco, pues para monitorizar el StreamSea, ¿no? Pues bueno, aquí estaba haciendo algunas pruebas anteriormente, entonces voy a refrescar todo y, bueno, pues que sepáis que también tenemos la opción de utilizar StreamSea Kafka Explorer para ver un poco, bueno, pues cómo se están llevando a cabo la gestión de los mensajes y demás historias, ¿vale? Como veis tenemos aquí los distintos topics, yo tengo este seleccionado, ahora lo veremos cómo funciona. Vale, lo dicho, ya hemos hablado de la máquina virtual con el SQL Server, ya hemos hablado del AKS con todos los servicios, ¿no? Y los pods que tenemos. Lo siguiente que vamos a hablar es del Data Lake en cuestión, ¿vale? Para que veáis qué es lo que tenemos. Entonces, se hace una clara diferenciación entre containers, porque, bueno, más que containers, entre paths, porque tenemos una parte que es la ruta de staging, que aquí tiene una errata, pero bueno, y luego tenemos otra pata que es la de bronce. Entonces, recordad que tenemos SQL Server, que envía los datos con Debezium al Kafka que está en AKS, junto con Debezium. El Kafka, ¿no? Envía la cola a lo que es el Databricks, que en una primera instancia almacena el dato en la capa de staging y después realiza una transformación y lo almacena en la capa bronce. ¿Vale? Al final es un proceso de streaming de Databricks. ¿Vale? Simplemente deciros que dentro de lo que es las los distintos paths, ¿vale? Dentro de lo que es el de staging, es muy importante que, bueno, hay que hacer una configuración a través de un checkpoint porque tenemos que validar al fin y al cabo que todos los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? O sea, que todos los mensajes que se generan de Debezium los acabamos recibiendo. Porque al final la operación de transformación lógica del dato requiere que pues, ese mensaje tenga la secuenciación pertinente. Entonces, visto todos estos componentes, nos metemos ya con Databricks y vemos una pruebecita bueno, de una actualización o una generación de un registro nuevo y un borrado. ¿Vale? Aquí dentro de lo que es el Databricks, bueno, pues hay que llevar a cabo una serie de parametrizaciones. El que quiera, pues que me pida y le paso el cuaderno, ¿vale? Tenemos aquí también lectura de archivos también, importación de librerías necesarias. Bueno, aquí la lectura de datos de streaming desde el Kafka del AKS, como recordáis, bueno, antes os he enseñado el pod en cuestión, entonces, bueno, pues, como veis aquí, se ha configurado el Spark Streaming para que lea el pod en cuestión, ¿vale? Donde se generan los topics. Comentar también que para cada tabla vamos a requerir una configuración o customización, porque al final cómo se forma el mensaje depende de cada tabla y de las PKs y demás historias, ¿vale? No es un proceso automático. Y bueno, pues como veis aquí ya empezamos a consumir y a leer el Kafka Streaming para almacenar el dato en la capa de staging, ¿vale? Esta primera parte es para la capa de staging. Una vez que almacenamos el dato en la capa de staging, ¿no? Tendríamos este otro proceso, ¿de acuerdo? Que lo que nos permite es darle cierta lógica a todos esos registros que nos están enviando a discreción, ¿no? Y que, por ejemplo, imaginaros que tenemos un único registro en nuestra base de datos que en los últimos 10 minutos ha sufrido 50 updates distintos. En la capa de staging vamos a tener esos 50 registros, pero en la capa bronce solamente podemos tener el último registro, o sea, el update verdadero. ¿Cómo lo conseguimos eso? A través de una serie de operaciones que se hacen en este proceso, teniendo en cuenta la fecha add, ¿vale? Y el change SLN, que son dos atributos de Debezium. Entonces, de esa manera construimos, ordenamos todos los registros, vamos chequeando para en última instancia quedarnos con el último, ¿vale? Y hacer el último update, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a hacer una prueba para ver cómo se comporta.
Tenemos por una parte visit streams, que sería en la capa bronce, ¿vale? Como os decía. Y esta de aquí de visits es la tabla, perdón, esta de visit streams estaría en la capa staging y esta sería en la capa bronce, ¿de acuerdo? Si os fijáis, vamos a llevar a cabo una consulta en esta tabla en cuestión, ¿vale? La ejecutamos, perdonad, que esto se me ha ido. Vamos a comentar esta, la ejecutamos rápidamente y obtenemos que Visit Streams tiene 313 registros, ¿vale? Si hacemos lo mismo en esta de Visits, lo que tendremos serán 150 registros que si accedemos a nuestra tabla en cuestión, ¿vale? Veis que tenemos aquí 150, ¿vale? Si os parece ahora, voy a ejecutar una, una operación de borrado, por ejemplo, ¿vale? Voy a borrar todos los registros que tengan más una ID mayor de 50, ¿vale? Entonces, ejecuto esta operación, me ha borrado 100 registros, me voy aquí a mi tabla, hago un count y tengo 50 registros, hago lo mismo en la tabla de visits, que como sabéis es la de la capa de bronce, donde la información ya está consolidada. ¿Qué es lo que tengo? 50 registros, pero si hago lo mismo en la tabla de Visit Streaming, que es donde almacenamos los datos sin ningún tipo de lógica, solamente las transacciones, aquí veremos que tenemos muchos más registros, ¿vale? Si os fijáis, tenemos 413 registros, ¿vale? Al final, lo que tenemos en esta tabla es una trazabilidad de todos los registros, ¿vale? Para nuestro caso de uso no nos interesa esto, sino lo que nos interesa es la tabla en el estado final, ¿vale? El comportamiento sería el mismo para todo, ¿vale? Si hacemos un update o si hacemos un insert o la operación pertinente, ¿vale? Tenemos una integración, ¿no?, de nuestra base de datos transaccional en tiempo real dentro de nuestro Delta Lake, ¿de acuerdo? Para terminar, os voy a enseñar simplemente cómo podemos ver en Prometheus, pues que se ha propagado la información. Voy a actualizar, ¿vale? Y aquí, como veis, pues bueno, veis que visits, ¿vale?, ha generado unos eventos y bueno, pues al final a través del StreamSys Exporter a través de Prometheus, pues podemos ver un poco el estado de nuestras réplicas. Y poco más, lo dicho, nada, volver a dar las gracias a todos los patrocinadores, porque la verdad que sin ellos no se puede hacer nada y bueno, pues hay que agradecer cuando las empresas pues bueno, apuestan por comunidades como esta. Y nada, que espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda o necesitáis bueno, pues, cualquier aclaración me podéis escribir o os puedo pasar el código o bueno, lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por todo.